¿Vale? Empieza la comida. Qué ganas teníamos de estar aquí con Abdenur Prado, que tiene un currículum alucinante, pero yo creo que la mayoría de vosotros les conoceréis. Os animo a quedaros hasta el final del vídeo porque vamos a hablar de algunos de los temas más interesantes y polémicos, no solamente sobre el Islam, sino también sobre religión, espiritualidad y muchas otras cosas. Este será el primer vídeo de 3 en los que hablaremos, en el siguiente sobre feminismo islámico, nada menos, y en el último tocaremos el espinoso tema de la homosexualidad en el Islam. Así que os animo a que os suscribáis al canal para no perderoslo. Pero para Mardia, este vídeo que tenéis aquí, el primero que grabamos con Abdenur, ha sido el más interesante y el más de corazón. ¿Por qué? Sí, porque leyéndolo he descubierto como, pues eso, dos dimensiones en él. Una crítica, que es la que casi mucha gente conoce, ¿no? Yo creo que se lo conoce más por esa dimensión crítica o de constructivista, por así decirlo, de ir al fundamento histórico de los conceptos, ir al fundamento histórico de las palabras, etcétera, etcétera. Pero luego también tiene una dimensión poética bellísima, en la que se va directamente al Corán y se va directamente a su propia experiencia y incluso dice cosas tan bellas como que ser musulmán consiste en salir al encuentro de la lluvia. Cosas así también las trataremos en este vídeo. Sí, porque para mí es un hombre que es por una parte plenamente contemporáneo y un gran estudioso de las filosofías del siglo XX y XXI y de las filosofías incluso posmodernistas, y a la vez un hombre que sabe leer y releer la tradición y hacerla viva y que nos trae como un aire que nos refresca y, como decías tú cuando grabábamos los vídeos, que hace como que nuestra conciencia descanse. Eso es. Venga, pues ya sin más, os animamos como siempre, si os interesa nuestro contenido, a darle a like, dejarnos comentarios que los responderemos todos, e imagino que, como suele ocurrir, Abdenur os despertará muchas ganas de comentarnos cosas, tanto en positivo como en negativo, da igual, las respondemos todas y se permite la disidencia. Eso sí, os animamos a leer su obra, porque Abdenur, aparte de hablar muy bien, como vais a ver, es un escritor excelente, que es capaz de escribir de una manera muy académica y a la vez poética, ¿no? Tiene como ambas dimensiones. No quiero que, sobre todo que no os quedéis con esto, ¿no? Esto es como una especie de introducción y un encuentro con él, pero hay una joya que se descubre cuando se lee su obra. A mí los dos libros del El lenguaje de la revelación y el de genealogía del monoteísmo, de reconocer que me han abierto puertas que tenía cerradas y que es una lectura que considero imprescindible. También El Islam anterior al Islam, y tiene otro que no he leído, pero he escuchado una charla suya que dejaré en la descripción, que es El Islam como anarquismo místico, que es muy interesante, que va comparando pues frases de anarquistas con aspectos del Corán y de la Sunna, y es increíble que hay muchas correspondencias, lo cual no quiere decir ni que él diga que el Islam sea un anarquismo ni que el anarquismo sea un Islam, porque son dos cosas que a veces pertenecen a universos conceptuales muy diferentes, y es el primero que lo tiene claro. Ya está. Pues venga, sin más, vamos a una entrevista que no tiene desperdicio y que además yo creo que una vez que la veáis os vais a animar a compartirla, porque bueno, ha sido para mí increíble, con Abdenur Prado. Venga, Mardia, tú te has preparado este vídeo a fondo. Tenemos todos los libros de Abdenur subrayados en 3 colores, con subrayador, luego los iremos enseñando. Y Mardia, que es una buena alumna, además ha tomado apuntes todo el tiempo, le encanta aprender, así que te voy a dejar aquí. Sí, asústate, porque cuando Mardia se pone esto es terrible. Así que venga, Mardia, empieza tú, lánzate. La primera pregunta que yo quería hacerte es ¿en qué sentido te llamas a ti mismo musulmán? Me llamo musulmán cuando en mi corazón, en mi conciencia, traduzco esa palabra y sé lo que significa, ¿no? Significa esa entrega, ese sometimiento al Creador de los cielos y la tierra. Ese es el primer movimiento, es un movimiento del corazón y de la mente, de todo el ser, de aceptación y de reconocimiento de Allah como creador de los cielos y la tierra y de todo lo creado. En segundo lugar, si ya no lo traduzco, musulmán, me remite a una tradición. Me reconozco musulmán quiere decir también que reconozco una tradición de sabiduría no occidental, una tradición de sabiduría milenaria que no es exclusiva, sino que nos pide que reconozcamos todas las sabidurías de tradiciones de sabiduría ancestrales, ¿no? Entonces allí es abrir las puertas y abrir el corazón a toda una
ingente, infinita cantidad de conocimiento, de sabidurías, de imágenes, de símbolos, de tesoros de sabiduría atesorados por la humanidad, ¿no? También, y que nos ofrecen vínculos para vivir como seres sometidos aquí y ahora, ¿no? En nuestra realidad. Y una tercera cosa, también reconocerme musulmán, yo siendo occidental, siendo un ciudadano occidental, es también iniciar un trabajo de deconstrucción de toda una serie de ideologías, patrones heredados, ¿no? Inculcados por la educación, los mass media, el sistema político, ¿no? Que de alguna manera han sido construidos y funcionan como una maquinaria en la cual, digamos que la dimensión trascendente del ser humano queda totalmente excluida. Entonces, hay que eliminar muchas barreras, ¿no? Para precisamente poder acceder a esa tradición de sabiduría que abre las puertas a la experiencia interior y al contacto, al encuentro con lo divino, inshallah. Es muy Muy interesante. potente. Muy potente porque es un trabajo que el mero hecho de hablarse o de reconocerse como musulmán hoy en día en Occidente implica necesariamente hacer un trabajo muy fuerte, como dices, con la propia identidad, ¿no? Casi todos los musulmanes que hemos entrevistado han tenido que deconstruirse y reconstruirse, y algunos llegan como a un límite muy curioso, ¿no? Que más de uno ahora nos está diciendo, bueno, yo soy musulmán en este sentido etimológico y original del término, pero no quiero pertenecer como a un club exclusivo, ¿no? A mí que no me den el carné de musulmán, porque ahora incluso que lo expele, como tú bien sabes, ¿no? Que vas a ciertos sitios a hacer la shahada y ya te dan un carnet de musulmán y ya eres musulmán de pro con carnet, ¿no? Y entonces parece que es pertenecer a un club excluyente, ¿no? Cuando el Islam en su sentido original, y en esto yo creo que coincidimos contigo, es lo más abierto e inclusivo que hay, ¿no? Y esa es su magia y su gracia. Es que es precisamente al revés, es abrirse, ¿eh? No cerrarse a algo exclusivo. Más abierto que el Islam es difícil encontrar una tradición o un modo de vida. También al hablarse la palabra Islam en árabe, a veces parece como algo extranjero, ¿no? Y vemos que muchos musulmanes Sí. a veces también se viven a sí mismos como de esa manera, como extranjera, o como alguno hablaba, algún historiador, la hipótesis alienígena del Islam, como si el Islam fuera lo otro. Sin embargo, tal vez si lo tradujéramos, ¿no? Que a veces yo he pensado esto de, bueno, pues en vez de decir soy musulmán, se podría decir estoy intentando entregarme a la voluntad divina, o quiero rendirme, o quiero armonizarme con lo real, ¿no? Que serían posibles traducciones siempre muy parciales de lo que sería Islam. Entonces de repente sería algo a lo que todo el mundo se apuntaría, ¿no? Pero si decimos, no, Islam, Claro. musulmán, claro, el profeta no hablaba así, eran palabras del árabe corriente de su época, ¿no? Precisamente para convertirlo en algo muy normal y muy autóctono. Lo que es notable es que la palabra Islam es una forma verbal, no es el nombre de una religión, no es el nombre de una cosa, ¿no? Y eso cambia totalmente la perspectiva. Fíjate, eso que acabas de decir, yo también he escrito sobre eso, ¿eh? Sobre por qué no traducimos esta palabra, Islam y musulmán, y las traducimos todas y tan mal, ¿no? Y en cambio estas no las traducimos. Fíjate, eso se dio cuenta Goethe, el gran poeta alemán, ¿no? Que en su diván oriental occidental escribió eso, ¿no? Si ser musulmán es que todos nacemos y morimos sometidos a la voluntad de Dios, entonces todos nacimos y morimos musulmanes, todos somos musulmanes, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho leyéndote, ¿no? Y es que veo como dos dimensiones que llegan a una tensión, ¿no? A una tensión creativa, porque todos vivimos, en cierto sentido, todos vivimos dentro de nuestras propias carnes una unión de contrarios, ¿no? Una coincidencia de opuestos, ¿no? Entonces veo, por un lado, como tu formación, que tiene que ver como pues con la filosofía, sobre todo la deconstrucción, toda esa crítica, ¿no? Que es capaz de como de deconstruirlo todo, por un lado, y por otro lado una dimensión poética que enlaza con la poética moderna, la poética, por ejemplo, de Octavio Paz, que él desarrolla en Los hijos del limo, ¿no? Esa teoría de que todo es analogía, ¿no? Y esas dos dimensiones, ¿no? Que son además muy apasionadas, ¿no? La dimensión crítica, por un lado, y por otro lado la dimensión poética, conviven y son capaces de generar también como un puente entre pues la filosofía occidental más pues Posmoderna incluso. eso es, posmoderna incluso, y moderna en cierto sentido, por un lado, y por otro lado ese encuentro con el Islam, ¿no? Sí. Yo creo que realmente
para mí eso es un mundo muy apasionante, ¿no? Yo lo vivo, como tú has dicho, con mucha pasión, porque por un lado yo llego al Islam a través de una experiencia poética, pero también empapado de todo un pensamiento de la modernidad y más bien de la posmodernidad, desde Bataille hasta Foucault, Derrida, ¿no? Eran mis autores, ¿no? Mis autores eran todos. Entonces, realmente es la poesía la que me abre las puertas a comprender la posibilidad de la revelación. Y eso es algo que no, de alguna manera, desborda todo el pensamiento crítico y todo, ¿no? Y te abre las puertas a otra dimensión, ¿no? Yo tuve una experiencia poética a través de la cual realmente emergieron, yo era completamente ateo, totalmente ateo, pero convencido, casi diría, casi militante, pero la poesía, bueno, brota lo que brota, ¿no? Entonces empezaron a salir contenidos que eran claramente relacionados pues, con la trascendencia, con la búsqueda de la experiencia casi mística, ¿no? Yo tuve unas experiencias ahí que me desbordaron, que no podía comprender, y siguiendo el hilo de todo eso, pues al final me encontré con el Islam, me encontré con el Corán, y me encontré que en el Corán había muchas respuestas, o estaban las respuestas, o me sentía completamente en empatía, ¿no? con toda esa cosmovisión, esa poética de la creación, ¿no? que hay en el Corán, su visión de la naturaleza, etcétera, ¿no? Pues yo la reconocía totalmente y reconocía sobre todo algo que a una mente más racional, formada en el ideario de la modernidad, le cuesta mucho entender que es la revelación, la posibilidad de la revelación. Ese es un misterio. Pues para mí, a través de mi experiencia poética, si yo había tenido poemas inspirados siendo un completo cafre, hablando claro, una persona evolucionada como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o cualquier otro mensajero de Allah, ostras, claro que puede recibir una revelación, ¿no? Fue algo para mí como una visión, como verlo como posibilidad de vida, como verlo como... Y eso me rompió totalmente. Me rompió en el sentido de que rompió la cáscara y dejé de considerarme a mí mismo y de verme a mí mismo como un joven poeta influenciado por la filosofía posmoderna, a de repente sentir esa conexión con una inmensa tradición de sabiduría no occidental. Y sales del huevo. Y para mí es algo maravilloso, ¿no? Y a partir de allí, a explorar, a vivir, ¿no? a tratar de comprender con torpeza, con errores, con lo que sea, ¿no? Porque es un caudal, inmenso caudal de sabiduría que te transporta y que te guía de alguna manera. O sea, no eres tú quien analizas y vas a resolver lo que dice, ¿no? Sino que te abres a la revelación y es ella la que te va abriendo a ti, no a ella, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese encuentro es decisivo para mí, ¿no? Y sigue generando tensiones, ¿no? En el fondo es como el la ilaha illallah, ¿no? Es como Claro. el no, ¿no? Tenemos como que negar todo lo que no, ¿no? Hasta que de repente uno se abre y baja la revelación, ¿no? Y sucede algo, sobre todo, lo decisivo para mí es que sucede algo, que no llega razonando a eso, sino que sucede algo que es del orden de lo trascendente, que es del orden pertenece al dominio del no saber, del misterio, llámalo como quieras, ¿no? De lo divino, obviamente, ¿no? Sucede algo que te llega, ¿no? Tú has estado en una actitud que ha posibilitado eso, pero más que eso no podemos hacer, abrirnos. Qué Es bonito cuando Allah toma la iniciativa y lo sientes así. Dices, entonces ya no puedo hacer nada más que aceptar, inshallah, ¿no? Alhamdulillah. Yo no quería hacerme musulmán, os lo aseguro, ¿eh? No estaba dentro de mis planes. Pero Allah me cogió por el cogote y me puso la frente al suelo. Y es maravilloso. Y se lo agradezco, vivo en el agradecimiento, claro.
Porque hablas, como de escucharte a ti, del Islam, como salir del huevo, ¿no? Me ha encantado esa expresión, ¿no? Que podríamos decir que es musulmán, salir del huevo. Porque hay muchas veces que se vive de la manera contraria, ¿no? Estamos hartos de ver, pues, musulmanes, sobre todo muchas veces musulmanes de origen, que lo viven como entrar en el huevo, o en un recinto muy cerrado y áspero incluso, y muy hermético, en el que hay una serie de dogmas y de normas que hay que cumplir, muy estrictas y muy cerradas, en el que, como decíamos antes, se da esta identidad exclusivista. Entonces, en vez de lo más poético, se convierte en el peor de los sentidos, en lo más prosaico que hay, ¿no? Entonces, que tú lo abras de esta manera, de hecho, eso sería convertirlo, ¿no? Ver el Islam como entrar en el huevo, o lo podríamos definir de otra manera, como entrar en un tradicionalismo, que tal vez sea lo opuesto a una tradición en un sentido más profundo, una transmisión, y a la vez entrar en una religión institucionalizada, ¿no? Que es otro término con el que estamos un poco peleados y que ahora decimos medio de broma, que tenemos el término religión en cuarentena y con mascarilla, ¿no? Estamos haciendo como una deconstrucción, y esto es algo que tú has hecho, y no solo eso, ¿no? Del término din, ¿no? Que es el que se suele utilizar en el Corán como religión, y más aún del monoteísmo, porque siempre se habla del Islam como el ejemplo y el epítome del mayor monoteísmo posible, y se suele relacionar esta palabra tauhid, ¿no? Que tiene que ver con el wahid, ahad, con la unidad, con monoteísmo. Háblanos un poco de esto, de cómo es que el Islam no es una religión, y cómo es que, todavía peor, no es una religión monoteísta. Bueno, aunque engloba el monoteísmo también. Lo engloba, claro, es monoteísta y no monoteísta, o algo así, ¿no? Va más allá de esas categorías o de esos opuestos. Como he dicho, ¿no? Hay dentro de ese proceso en el cual, de construcción, o sea, realmente los occidentales tenemos la mente muy encerrada por conceptos y entonces, de alguna manera, a la hora de hablar del Islam, muchas veces vemos que se utilizan conceptos, y sobre todo a nivel de la academia occidental, y muy vinculadas a la antropología, con una misión colonial detrás claramente, han generado toda una serie, un lenguaje que se utiliza, un lenguaje que es nativo occidental y que se puede rastrear a través de estudios genealógicos para saber de dónde se origina, quién lo dice, por qué, que es un poco lo que yo he hecho en el libro. Y se utiliza todo un lenguaje para hablar de los otros, indistintamente, ¿no? Entonces parece que en Occidente existe la costumbre de considerar lo propio, lo nativo, como universal, ¿no? Y se proyectan las categorías del pensamiento hacia los demás con una facilidad tremenda, ¿no? Si un hindú viniera a Madrid hoy y le dijera a un comunista, no, el comunismo es un dharma, el comunista le diría, oye, eso es de tu tradición, ¿no? Lógicamente, ¿por qué me quieres a mí? No, es que los dharmas son así. Y tú eres como el comunismo es un dharma, los dharmas son así, ¿no? No, yo tengo mi tradición. O sea, hacemos cosas sin darnos cuenta por el hecho de ser occidentales, porque estamos en el proceso en una civilización que se ha lanzado con la conquista del mundo y al dominio del mundo, como si fuera el centro del mundo, ¿no? Proyectando nuestros conceptos, ¿no? Entonces lo que yo he hecho es totalmente deconstruir todo ese lenguaje de la ciencia de las religiones que se proyecta sobre los demás para liberarlas, para que puedan hablar desde ellas mismas, porque el Islam o el budismo o cualquier otra tradición tiene derecho a usar sus propias ideas y conceptos, ideas, fuerzas, sus propios símbolos, sus propias imágenes, ¿no? Y a presentarse desde ellas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hay toda esa deconstrucción, empezando por el propio dogma fundacional de la ciencia de las religiones, ¿no? Que considera que la religión es una invariante antropológica que es consustancial al ser humano. Entonces todos los pueblos tienen religión. Entonces el antropólogo se dedica a encontrar qué es la religión en cada pueblo, a definirla, ¿no? Dentro de su mentalidad, ¿no? En la cual proyecta lo que es la religión en otros, ¿no? Entonces, lo que proyecta según un esquema de la religión que está vinculado al cristianismo, obviamente, ¿no? Eso es natural, ¿no? Por mucho que sea ateo el antropólogo, eso no cambia nada. Su concepto de religión viene heredado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese concepto, esa noción de religión es nativa de Occidente, no es un universal. Y se puede explicar muy bien cómo ese concepto fue evolucionando a lo largo de los siglos. Entonces, como un concepto que tiene una historia y ha evolucionado a lo largo de los siglos, lo aplicamos
a cualquier cultura del presente del pasado, ¿no? Eso es algo que hace la academia con un objetivo de clasificar taxonómico sobre los otros, ¿no? Entonces, bueno, yo he deconstruido toda esa familia morfológica, empezando por religión y todo el lenguaje de la ciencia de religiones, monoteísmo, politeísmo, agnosticismo, animismo, etcétera, ¿no? Pero esa tarea crítica, destructiva, y ahí está el juego de que hablábamos antes, es solo un paso previo. Y yo lo asocio a la ilaha, a la lucha contra la idolatría. Porque esos son ídolos que nos velan el acceso a lo divino y nos velan el acceso a la revelación. Son ídolos mentales, estructuras mentales, a través de las cuales son mapas que genera el ser humano para tratar de orientarse en la realidad, que pueden tener su licitud, pero no dejan de ser mapas. Entonces, de alguna manera hay que derribarlos para tener acceso de nuevo a la experiencia del Islam y a permitir que el Corán nos hable de nuevo desde sí mismo, ¿no? Aquí y ahora, sin toda esa cárcel de conceptos, ¿no?, en el cual lo encerramos, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte dos cosas. Una, ¿qué es din? ¿Vale? Que podemos traducir como din. Y por otro lado, y la segunda sería, pues, ¿qué es Dios? ¿No? ¿Qué es Dios? ¿Qué sería realmente esto del tauhid? Bueno, yo le he dedicado un capítulo del libro, en Genealogía del monoteísmo, al tema del din no es religión, pero yo no he traducido din. Es decir, no he dicho din, se traduce así, por algo es. Tal vez haya palabras que no sea necesario traducirlas. Simplemente lo que es interesante es, yo simplemente hablo de un modo de vida, una forma de vida, que es muy genérico y y porque din se le puede aplicar, por ejemplo, en el Corán nos dice que los kafres tienen din, vosotros tenéis vuestro din, ¿no? Pero no se dice que son ateos, luego otros comentaristas dicen, ¿no? Ahí lo interesante es ver que como el Corán usa la palabra din, no casa con cómo se usa la palabra religión que nos lleva a otros juegos de fuerzas, de imágenes y de palabras, ¿no? Por ejemplo, din se relaciona con Madina, la Medina, una ciudad. La religión no tiene ninguna connotación en este sentido. ¿Por qué Madina? Madina es la ciudad del din, es el lugar del din. Es el lugar donde van a vivir el din los musulmanes. ¿Por qué? Porque el din es algo comunitario. Es algo comunitario, es una forma de organización social, implica una forma de organización social, una vida en común. Bueno, y tiene otras connotaciones relacionadas con la deuda, ¿no? Daina, ¿no? Hay toda una serie de palabras que no traducen, pero simplemente lo importante es darse cuenta de que estamos en otro universo conceptual y sobre todo ver lo que puede llevar a lo que puede llevar también otra cosa, notar que eso es una cosa que cuando investigué me di cuenta y me quedé sorprendido, y es que la traducción de la palabra din por religión es muy reciente. Hasta el siglo XX, todas las traducciones del Corán anteriores al siglo XX habían traducido din como juicio. Sí. Nunca se había traducido como religión. Eso fue una sorpresa para mí, pero enseguida lo comprendí, porque din en hebreo es juicio, y luego está el día del din, el día del juicio, ¿no? Entonces, casaba más traducir din como juicio que como religión, ¿no? Pero con la instauración de la ciencia de las religiones se necesita una palabra árabe, coránica, para traducir por religión, y se escogió din. Son decisiones políticas, académico, pero con una dimensión política, ¿no?
cuando leí el libro, ¿no?, de Genealogía del Monoteísmo, me llamó mucho la atención que cuentas varias veces pues, cómo diversos grupos se enteran de que tienen una religión cuando, digamos, se viven como sujetos de la mirada del otro, ¿no?, objetivados desde esa mirada de Occidente. Y justo cuando lo estaba leyendo tuve una paciente, majísima, que me dijo una frase que me encantó y me hizo reflexionar y me recordaba a ti en el libro, que era una seguidora de Peter Young, ¿no? Y me dice, bueno, Peter Young es taoísta y cristiano. Y yo la miraba, taoísta y cristiano, y me dice, no, pero no pasa nada, porque el taoísmo es una filosofía y el cristianismo una religión, entonces no hay ningún problema. Y dije, claro, ¿qué es religión? ¿No? Para empezar, religión es una cosa que se puede tener solo una, que hay que elegir entre varias. Si eres cristiano ya no puedes ser taoísta como religión, pero sí como filosofía. Digo, y no podría ser al revés, podría ser el cristianismo una filosofía y el taoísmo una religión, ¿no? Y entonces me hacía mucha gracia esta reflexión, ¿no?, que tenía que hacer, bueno, para poderlo encajar dentro de su imaginario, ¿no? Y sí que es verdad, cuando yo estudiaba filosofía también, una de las cosas que me llamaba la atención eran las taxonomías que se hacían sobre la historia de las ideas, ¿no? Te decían, a un autor se le consideraba, pues yo qué sé, con cualquier ismo, ¿no? Y entonces estaba ahí encajado y ahí metido, pero luego tú leías el autor y bueno, sí, podía haber un matiz, había una tendencia, podía como haber ciertos temas, pero luego, claro, cada autor habla de todo, ¿no? En filosofía, habla del mundo en su conjunto, ¿no? Y de pronto ya ahí está como le has matado metiéndole en una categoría, ¿no? Como diríamos aquí religión o budismo o hinduismo, etcétera, ¿no? Bueno, todas esas categorías que en la época en que surgen las categorías de la familia morfológica de la ciencia de las religiones, ¿no? Monoteísmo, politeísmo, agnosticismo, animismo, etcétera, es la misma que surgen las categorías, los ismos filosóficos para clasificar. Es una época donde hay una mentalidad científica, cientifista, mecanicista ya que se impone a través de la física newtoniana, etcétera, que trata de clasificar las cosas en la realidad en taxonomías, ¿no? Y se dirige a la naturaleza con esta mirada clasificadora y se dirige a las manifestaciones culturales. Entonces todo tiene que ser clasificado, todo tiene que caber en un esquema y lo que es una cosa no es otra cosa, ¿no? Si es realista no es idealista y si es, ¿no?, escéptico no es tal, ¿no? Pues, pero todo eso explota en la vida no es así. La vida es una mezcla de cosas, alhamdulillah, ¿no?, en perpetua interacción, ¿no? Y que se buscan, los opuestos se buscan lo uno al otro, ¿no? Como decía Mardía, ¿no? Como... Me gusta mucho lo que... Yo veo que en tu obra hay mucho trabajo para desfijar lo fijo, ¿no? Y entonces, frente a eso, hay un capítulo... De hecho, yo creo que de lo que más me ha gustado de lo que he leído tuyo es el capítulo en que hablas del agua en el Corán, ¿no? Porque digamos que frente a eso la vida es constantemente fluida, entonces en la medida en que fijamos las cosas las dogmatizamos y hacemos como que la revelación ya no pueda entrar, ¿no? Las cerramos, ¿no? Y esto tendría que ver también con el término de kafre o de kafirún, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pero dilo del agua, lo de ser musulmán, ¿cómo era esto? Sí, hay una frase que me encantaba que decía: ser musulmán consiste en salir al encuentro de la lluvia y no en creer en dogmas o doctrinas. Sí. Es la vida. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, cuando llovía salía, se mojaba y decía alhamdulillah, y daba gracias a Allah por la misericordia, ¿no? Eso es. Creo que dice más del Islam esa anécdota, una anécdota como esa, que no, pues bueno, un tratado teológico sobre, ¿no? Sí. Y bueno, todo ha sido creado del agua. Me gusta mucho que te haya gustado este capítulo porque este texto fue muy importante para mí escribirlo porque yo en un momento dado, y hace muchísimos años, de esto, 17 años, 18 años, yo empecé a entrar en el Corán y yo me di cuenta que el Corán, bueno, obviamente el Corán es, para una mente analítica, es un caos, ¿no? Está todo mezclado, no sabes, bueno, ¿cómo entrar en el Corán? ¿Como un libro lineal? No, te pide otra actitud, ¿no? Y yo, el agua fue una puerta para mí. ¿Qué dice el Corán sobre el agua? Y yo invito a hacer ese tipo de sumergirse, nunca mejor la palabra, en el Corán. ¿Qué mejor manera de sumergirse que en el agua, ¿no? Ostras, todo lo que dice en el agua, ya solo con lo que dice el Corán sobre el agua, tienes acceso a la cosmovisión coránica en bastante, ¿no? En su esencia, ¿no? Y es muy hermoso.
tanto, y también a una ética, ¿eh? No, a la ética, ¿no? De no despilfarrar, ¿no? El agua también, el agua es maravillosa cuando cae de manera sana y hace brotar, pero el agua puede caer un chaparrón y destruirlo todo, puede ser una tormenta que lo destruya, o sea, todo tiene su medida, ¿no? Y bueno, y luego tiene que tener su cauce, muy hermoso. También aparece mucho en Sueños, que a mí me encanta el mundo onírico e inconsciente, el agua y con todas esas matizaciones y connotaciones. Voy a decir una metáfora muy cruda que se me ocurre, que me encanta para esta cosa cuando queremos disecar o desecar al otro en unas taxonomías y parece que todo está muy claro y muy nítidamente delimitado, y también con respecto a cómo está escrito el Corán, ¿no? Como una unidad o un sistema, que tal vez sería una buena traducción parcial de din, también como sistema, ¿no? En que todo está relacionado con todo de alguna manera, y son estas láminas del cuerpo humano, ¿no? Que hay como varias láminas transparentes y está como el sistema nervioso, lo quitas, el sistema circulatorio, ¿no? El sistema digestivo, sí, pero luego tú coges un cuerpo real y buscas los sistemas, está todo mezclado, no se pueden separar unos de otros como en láminas transparentes cómodamente preparadas y clasificadas, ¿no? Todo es una unidad. Yo ya me callo. No, para que hables tú. No, yo quería preguntarte al hilo de todo esto de lo fijo, ¿no? Haces una crítica también constante al tema del exclusivismo religioso, ¿no? Como una de los, yo creo que como uno de los principales pecados de asociación, por así decirlo, ¿no? Y también de que hay una hermenéutica, o sea, que el mero hecho de ser humanos nos convierte en seres hermenéuticos, por así decirlo, y que estamos interpretando continuamente como el agua fluye continuamente, ¿no? Sí, muchas veces desearíamos, ¿no? Ostras, ¿qué dice el Corán o qué dice el maestro, qué dice sobre esto en concreto? Ya tener la respuesta y no tener que, de alguna manera, hacer el esfuerzo o no tener que implicarnos en el sentido de decir, ostras, voy a hablar de ese mi ego y lo voy a estropear o no, que a veces puede haber simplemente un acto de humildad, pero no podemos escapar de lo que somos, no podemos escapar de nosotros mismos y precisamente el trabajo de exégesis pasa por esa confrontación entre lo que uno es en cada momento con lo que Allah le está haciendo llegar, ¿no? Y realmente si hay una actitud de recepción a la palabra revelada y hay una actitud de positiva hacia ella, ¿no? De recepción y obedecer a lo que nos pide, que es que reflexionemos sobre ella, porque, Dios mío, ¿cuántas veces lo dice el Corán? ¿Cuántas veces dices que no vais a reflexionar sobre esta revelación? Es el mandato principal del Corán, reflexionar sobre el Corán. Es algo, yo no dejo de sorprenderme cuando me empecé a sumergir en el Corán, no dejé de sorprenderme, o sea, de la lucha contra el tradicionalismo. O sea, es tremendo, es un tema recurrente. Todos los profetas se rebelan contra las tradiciones heredadas, que se siguen ciegamente. Todos. Es lo característico de la profecía y, por tanto, de alguien que está imbuido de ese espíritu, ¿no? Y entre otras cosas, el exclusivismo, ¿no? También lo que decías antes del exclusivismo, ¿no? Pero si el Corán nos dice que sigamos todas las tradiciones de sabiduría, ¿dónde está el exclusivismo? Si el Corán nos dice que sigamos todos los libros revelados. Todos. Claro, son diferentes, claro que sí, ¿no? Nosotros nos centramos en el Corán. Es imposible eso, ¿no? Pero es una actitud de apertura, ¿no? Y de apertura en la cual es Allah quien tiene la palabra, ¿no? Es Allah quien tiene la primacía. Quiero deciros una cosa. Yo con toda esta tarea, con de alguna manera mi posición, la posición que yo he optado, a la que yo he sido llevado, digamos, dentro del Islam, yo soy muy consciente de a qué corresponde. Corresponde a dar vida o a intentar vitalizar algunas cosas que yo veía que dentro de la tradición, tal como la estamos recibiendo o tal como me llegaba, son descuidadas. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, Allah es al-Hafiz, el tradicional, el que conserva, el conservador, pero también es al-Badi, el innovador. ¿Por qué siempre se pone el acento en
conservar, en mantener fijo en la tradición, en ese sentido fijo, y no en los aspectos creativos, ¿no? Pues yo me he puesto de alguna manera del lado de Allah, el innovador, ¿no? No descuidando a lo otro, ¿no? Es como una necesidad que he visto, que he sentido de que alguien tenía que hacer eso, de alguna manera, porque si no nos estamos perdiendo algo que es propio de nuestra tradición. Innovar es propio de la tradición islámica. Wow. Pero, claro, pero siempre dentro de esa dinámica de que la innovación es lo que preserva la tradición, es lo que permite preservar la tradición. No rompe con ella. Hay siempre la unión de los contrarios, siempre la búsqueda del equilibrio. Siempre, cuando uno se pone en el tradicionalismo por sí, obvia lo otro, rompe el equilibrio. Cuando uno solo se dedica a innovar y olvida la tradición, ¿no? Es como la hákika y la sharia. Cuando uno insiste en la sharia y olvida la autenticidad de vida, y olvida que eso tiene por objeto su experiencia personal y su crecimiento personal, no hace nada más que seguir, moverse delante de una pared, ¿no? Entonces siempre hay ese balanceo y esa necesidad de recuperar aspectos que han sido de alguna manera negligidos, o que son negligidos, ¿no? Un contacto mío de la armonía, inshallah. Eso es el Islam, buscar la armonía, la justicia. Es unificarse, ¿no? Unificarse, sí, el tawhid que me preguntabas, sí. Yo veo el tawhid como un proceso incesante, porque tawhid también es una palabra verbal, es una forma verbal. Tawhid significa hacer uno, unificar, ¿no? No es monoteísmo, que es el nombre que es, ¿no? Porque monoteísmo apunta al monolitismo, apunta, ¿no? Decía Nietzsche, ¿no? Monótonoteísmo, ¿no? Decía con su gracia. Bueno, y excluye la diversidad, excluye el dualismo, excluye todo, algo que forma parte. Dice Allah en el Corán, todo lo creamos por pares. ¿Cómo va un musulmán a excluir el dualismo? Si todo en la creación ha sido creado por pares. El dualismo es parte del tawhid. Como la tríada, como el cuaternario, nada escapa, nada puede quedarse fuera, ¿no? Si dices, soy monoteísta, entonces no soy tal, no soy dualista, no soy politeísta, no soy... No. Estás en otro... ¿Por qué? Porque estas palabras lo que hacen es privilegiar lo cuantitativo. Son palabras que surgen de una mentalidad ya cientifista que privilegia lo cuantitativo y la medida de la realidad, medir las cosas, ¿no? Pues si clasifica las religiones según el número de dioses. Pero el concepto de unidad, de unicidad, es otra cosa. Es que todo es uno, todo está unido por su origen en lo indiferenciado. No dejas nada fuera, no puedes excluir nada, ¿no? Qué bueno. Tengo, cuando habla de la hermenéutica y lo epistémico y la exégesis, ¿no? Tengo un contacto en Facebook que siempre me dice, es que la hermenéutica es donde dije, digo, Diego, entonces hago ahí lo que me da la gana, pero realmente es imposible no tener una mirada hermenéutica o epistémica y pensar que no hay una episteme o que no hay un filtro a través del cual estamos entendiendo un texto, y más un texto revelado, es ya un posicionamiento hermenéutico y uno casi diría yo ingenuo o infantil, ¿no? Como tantas veces oye, no, el Islam dice esto, es una sola cosa, solamente hay esta interpretación, pero ya tenemos que ir acabando este vídeo, así que Martí, estas dos preguntas que tienes preparadas para Abdenur. Solo dos preguntas más. Una, ¿qué es el ser humano como califa? Que me gusta mucho también cuando tratas este tema. Y la otra, que no me has contestado antes, ¿qué es Dios o qué es Allah? Pero claro, ya sé que nunca se puede acceder a él en último extremo, ¿no? Pero me gusta mucho cuando dices, es que es inmanente, pero también es trascendente, ¿no? ¿Cómo lo encuentras a través de esa búsqueda de opuestos o a través de esa unión de contrarios? Esas dos preguntas, el ser humano como califa y esa dimensión de unión de contrarios de la divinidad. Bueno, el ser humano como califa es, bueno, la agencia moral y la
soberanía individual del ser humano como criatura de Allah, encargada del cuidado del mundo, y de sí mismo y de los demás. Es interesante, bueno, es muy importante saber decir que en el Corán el ser humano es califa, no es un cargo, no es un rey, no es un monarca, no es un cargo político de nadie, que puede ostentar nadie. Eso es muy importante. Todos los hijos de Adán somos califas potenciales en la creación, ¿no? Y lo que es apasionante sobre el término califa, esa posibilidad de cuidado y esa posibilidad de esa agencia moral, esa posibilidad de hacer el bien, es también la posibilidad de hacer el mal. Está muy vinculada al tener libre albedrío, entre comillas, que es un tema que tampoco me gusta mencionar así, pero es la posibilidad de hacer una cosa o la otra, ¿no? Entonces es muy importante saber que eso en el Corán no es un título de gloria que se le da a los seres humanos, como la corona de la creación, las criaturas más perfectas, ni nada por el estilo. Más bien en el Corán, cuando Allah le pide a los ángeles que se postren ante Adán, los ángeles, Iblis se niega, ¿no? Dice, ¿cómo nos vamos a postrar ante el ser humano? ¿No? Si postrarse ante un ser creado es hacer shirk, ¿no? Es algo totalmente misterioso en el Corán. ¿Cómo nos vamos a postrar ante alguien que expanderá la corrupción en la tierra, ¿no? Eso es lo que hemos hecho los seres humanos. Y lo hemos hecho porque somos califas. Lo hemos hecho porque tenemos ese poder. Es un poder que nos ha sido dado, una soberanía que nos ha sido dada, pero que implica precisamente esa capacidad, ¿no? De destrucción, de corrupción. Es lo que nos constituye como seres humanos. Es muy misterioso y es muy hermoso. ¿Qué es Allah? Allah no se puede. A la pregunta ¿qué es Allah? No se puede contestar, porque Allah no es qué, no es un qué, algo, no es un algo, ¿no? Yo para mí, ya hablo de forma totalmente experiencial, ¿no? Para mí, Allah es aquello que uno siente, que uno percibe como hacedor, como el que da consistencia a la creación y la está creando a cada instante, ¿no? Es el creador de los cielos y la tierra, por supuesto. De Allah solo puedo hablar con nombres, ¿no? Con los nombres que le da el Corán, ¿no? Es generoso, muy generoso. Siento su generosidad de manera constante. A veces me hace sentir mal incluso. ¿Por qué? Porque cuando yo siento su generosidad, siento mi egoísmo. Obviamente, cuando cada bien está seguido de una sombra, ¿no? ¿no? Y siento también una sabiduría infinita que lo recorre todo y que es anterior a cualquier pensamiento, cualquier planteamiento, y que hace que cualquier pensamiento que podamos tener los seres humanos sea ridículo, con todo mi cariño, o sea insuficiente. Entonces, Allahu Akbar, es aquello que está más allá de todo lo que podamos controlar, pensar, saber, dominar, pero que al mismo tiempo nos está dando vida a cada instante, está recreando el mundo a cada instante, está... eso, ¿no? Y sobre todo, lo que para mí es más hermoso es el hecho de que tengamos una posibilidad de tener una relación con el Creador. O sea, como nosotros, que somos
vamos, que somos nada, una mota de polvo en un desierto inmenso, todo destinado a perecer. ¿Cómo nosotros podemos tener un contacto inmediato con el todo y con la creación, con el creador de todo eso es algo? Y lo podemos tener, y lo personificamos cuando nos dirigimos a él. Entonces se produce un diálogo. Quien ha tenido una oración intensa, que ha sentido la presencia de Allah, no puede más que desmoronarse, y decir, estoy a tu servicio y yo no soy nada, ¿no? Soy tu servidor, ¿no? Entonces es también una fuerza, un poder que nos guía. Muchas cosas, es todo, no hay nada fuera de Allah, nada fuera de Allah. Bueno, pues con este todo vamos a acabar, con vuestro permiso, este primer vídeo. Abdenur significa algo así, como el que está al servicio de la Nur, que podríamos decir de la luz divina, ¿no? Entonces yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que nos ha aportado bastante luz y que ha hecho honor a ese nombre, ¿no? Abdenur, el que sirve a la luz divina. Vamos a intentar liarle, como creo que habré dicho en la presentación del vídeo, para grabar 2 vídeos más, tal vez de temas difíciles y espinosos, a ver cómo salimos de esta. Uno sobre feminismo islámico y otro sobre homosexualidad en el Islam, nada menos. 2 vídeos que además hace tiempo que muchos nos estáis pidiendo y esta vez, guiados por Abdenur, nos vamos a atrever. Así que os animo para que no os los perdáis, que os suscribáis al canal, que compartáis este vídeo en redes sociales si pensáis que tiene algo que aportar o algo que decir, que nos dejéis un like, una manita para arriba, comentarios, que los respondemos a todos. ¿Y qué más? Y ya está, bendiciones. Y ya está. Y para Abdenur también. Pues nada, para Abdenur y para todos, muchas gracias y bendiciones. A vosotros.